Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Solución es Medicina, programa del Sistema Universitario de Salud. Les saluda cordialmente su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y les recuerdo que estamos en vivo desde Radio Universidad 89.5 FM y vía internet por tv.uacu.mx. Es un gusto, como todas las mañanas de jueves, compartir con ustedes temas vinculados con el área de la salud y temas afines. Así es que sin más, por el momento les agradezco su presencia y bueno, pues vamos a dar inicio en esta ocasión a nuestro programa, en el cual tenemos a un invitado que es uno de los médicos importantes dentro del área de la oncología pediátrica en el estado, además de que es profesor, investigador. Me refiero al doctor Isidro Gutiérrez Álvarez, el cual es de formación pediatra, realiza sus estudios de licenciatura en la UNAM, posteriormente la especialidad en pediatría en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, posteriormente los estudios de oncología pediátrica también en el Centro Médico 20 de noviembre. Posteriormente el doctor se traslada aquí a la ciudad de Querétaro y desde su llegada ha desempeñado puestos importantes como director del hospital del ISSSTE. También ha sido profesor desde mucho tiempo ya en la Facultad de Medicina, realizó estudios de maestría en la propia facultad, es profesor titular de genética y también tiene un proyecto muy importante con Blue y con NYU de Nueva York, vinculando las Universidad Autónoma de Querétaro con proyectos de desarrollo importantes en biotecnología para particularmente lo que es el tamiz neonatal. Así es que sin más ni menos le doy la más cordial bienvenida al doctor Isidro. Doctor, muchas gracias. Gracias por aceptar, doctor, y bienvenido. Como siempre, un placer venir a su programa. Yo creo que esa es una de las labores que tenemos los médicos, el conectarnos para hacer difusión de nuestro quehacer y de nuestra preocupación. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Bien, esta mañana vamos a hablar de un tema que me parece que es de vital trascendencia, que ha ocupado por algunas cuestiones de políticas públicas, digamos, páginas importantes en medios de difusión a nivel nacional, y me refiero al cáncer infantil. El cáncer en los niños, y el doctor, siendo oncólogo pediatra, bueno, pues qué mejor que él que nos platique en relación a las generalidades de esta enfermedad. Pero si me lo permite, doctor, quiero darle la bienvenida a la doctora Eva Perusquía, quien es mi compañera de conducción de este programa. Eva, bienvenida, muy buenos días. Estamos aquí con el doctor Isidro hablando de cáncer infantil. Gracias, Eva. Javier, buenos días, nuestro auditorio. Doctor Isidro, un gusto saludarlo. El gusto es mío. Bien, gracias, Eva. Bueno, doctor, la pregunta es, ¿qué ha pasado con el cáncer infantil? ¿Se ha ido incrementando la incidencia de estas enfermedades, porque son un buen número de enfermedades, o bien ha habido mayor atención en el diagnóstico oportuno? ¿Qué ha pasado con el cáncer infantil? Hay tres supuestos que es importante señalar. La prevalencia de cáncer en México infantil no ha disminuido. Tampoco ha aumentado de una manera considerable, aunque ciertas presentaciones, sobre todo de neoplasias líquidas, han variado con respecto a lo que teníamos antes. Ahora ya hay predominio mixto que recuerda más a los predominios de las distintas patologías del adulto. Sin embargo, lo que sí ha pasado es que estamos teniendo una menor calidad en el diagnóstico y una menor calidad en la atención terapéutica. Y esto no porque no tengamos al personal capacitado, no porque no tengamos los lugares donde esto se puede hacer,
sino porque la red está rota. El sistema de referencia y contrarreferencia que existía antes para seguir estos pacientes, la prioridad de acceso a estos pacientes ha desaparecido de las políticas de salud. Entonces, lo que antes era un diagnóstico obligado, que además vestía de prestigio a una institución, ahora se ha vuelto algo irrelevante o de escaso presupuesto. No hablemos de escasa importancia, porque importancia siempre tendrá, pero sí de escaso presupuesto. Y esto es una política de salud sistemática, ¿eh? Le estamos apostando a otras cosas. Le estamos apostando como sociedad, ¿eh? Porque no solo es responsabilidad del gobierno. Yo estoy convencido de que si presionáramos lo suficiente el gremio médico y el grupo de pacientes, la actitud tendría que cambiar, cuando menos en cierta medida. Pero actualmente, al no haber un esfuerzo coordinado para insistir en esto, se desprecia la atención porque es costosa, porque requiere de un nivel de capacitación del personal muchísimo más alta y porque la oportunidad de tratamiento es tan importante como el acceso. Si no tenemos un tratamiento oportuno, Claro. platicábamos fuera de cámaras, ¿no? 3 días, 5 días, entre un tratamiento oportuno y un tratamiento catastrófico porque tengo todo invadido y porque tengo que irme a otras estructuras y porque tengo que tomar riesgos para el paciente como su tratante. Entonces, todas estas cosas van haciéndonos más difícil la atención de nuestros Paciente oncológico. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Eva. Doctor Isidro, estamos acostumbrados a pensar en el adulto que como causa de cáncer es el tabaquismo, por ejemplo, la exposición continua a los rayos solares, la alimentación. Pero en el caso de los niños, ¿cuál es la principal causa de cáncer en ellos? Yo por eso soy profesor de genética. La causa que antes llamábamos idiopática, ¿no? Aquellos factores de predisposición genética que van a generar debilidades importantes. Ahora con el COVID, una de las pocas cosas buenas que nos dejó es entender que también el exceso inflamatorio puede llevarse vidas de personas, ¿no? Entonces, la manera en cómo reaccionamos ante un estímulo nocivo es probablemente la principal causa por la cual tenemos neoplasias infantiles. Entonces, ¿son prevenibles? Menos que en los adultos, pero sí son de diagnóstico oportuno. Y el diagnóstico oportuno nos permite un tratamiento eficaz con cifras todavía, afortunadamente, por encima de las esperadas en adultos. Estamos hablando de linfomas con un 85% de remisión total y con un 62% de curación completa. Estamos hablando de tumores como las leucemias linfoblásticas que pueden controlarse casi en un 95%, o como el Wilms que viene diagnosticado, o como el retinoblastoma, andan rondando ya casi el 100% de curaciones, aunque con ciertas limitaciones, sobre todo para la funcionalidad, en el caso del retinoblastoma. Entonces, medidas para prevenir, sí la nutrición materna, sí la complementación, sí las políticas de salud de binomio, pero más que esto, no, o sea, bueno, yo a todos mis bebés cuando nacen les digo que no fumen, para que no tengan un mal ejemplo, pero no hay mucha prevención que se pueda hacer. Muy bien, doctor. ¿Aún podemos considerar válida, doctor, esa clasificación en el cáncer infantil en lo que serían las enfermedades mieloproliferativas, como serían leucemias y linfomas, por un lado, y por otro lado los tumores sólidos de la infancia, en donde viene el retinoblastoma, el Wilms, el osteosarcoma, los tumores de Ewing? ¿Todavía sigue siendo válida esa clasificación? Sí, hasta cierto punto.
Uno tiene que primero educarnos todos que el cáncer no existe. Lo que existen son las enfermedades neoplásicas. Y suena un poco tonto decir el cáncer, como que no existe el cáncer. Eso has trabajado 30 años. El cáncer no es una enfermedad, es un conjunto. Claro. Y es un conjunto de enfermedades muy diverso. Tan diverso que no deberíamos de hablarlas en conjunto. No es lo mismo un tumor de tiroides que tener un angiosarcoma. No es lo mismo una neoplasia del sistema hematopoyético, ¿sí?, que un osteosarcoma. Ni se comportan igual, ni tienen una evolución igual, ni tienen un abordaje igual. Luego también tenemos que recordar que, como usted dice, neoplasias líquidas por un lado, o linfomas y leucemias por un lado, y tumores sólidos por el otro, nos permite como oncólogos pediatras abordar dos maneras. Una es apoyado en el hematólogo y las otras prácticamente o literalmente apoyadas en el cirujano. Y el cirujano oncólogo, que afortunadamente cada vez tenemos más en el estado. Y cirujano oncólogo pediatra todavía más. Claro, más específico. Muy, muy específico. Y ahí es donde mi preocupación por las políticas de salud. Porque si bien siguen predominando las neoplasias líquidas y tenemos muy buenos protocolos, lo que ya no están teniendo nuestros pacientes es oportunidad en el acceso a estos protocolos. Porque a mí alguien me decía, bueno, pues es que si les falta un medicamento, ponle otro. En cáncer eso no se puede hacer. Claro. En las neoplasias, si tu esquema te está produciendo citoreducción, tú no puedes sustituir una droga por otra de manera, pues no hay de esta, arbitraria. de esta otra. Eso es arbitrario, rompe el protocolo y uno dice, bueno, ¿y qué tanto afecta? Entre un 15 y un 20% de en el pronóstico de los pronósticos del paciente. Entonces eso es angustiante. Luego hay gente que dice, bueno, no tenemos quimio, dale radio. Y si mi paciente no es radiosensible o mi paciente está en crecimiento y le voy a quemar los cartílagos, ¿qué hago? Oye, no, ¿y es quirúrgico? No, si es una neoplasia líquida. No voy a perseguir eritrocitos con un bisturí. Entonces, nuestra oportunidad de tratamiento se está viendo menoscabada por políticas de no acceso. Y eso es muy preocupante. Muy bien. Gracias, doctor. Eva. Doctor Isidro, dado que un punto clave en todo esto es el diagnóstico precoz para poder iniciar el tratamiento oportuno, ¿cuáles serían los principales síntomas para nuestro auditorio de los que tendrían que estar ellos alerta para buscar esa atención oportuna e iniciar un tratamiento oportuno cuando se tiene? Qué malvada, doctora. Ese es un preguntón. Yo a mis alumnos les digo siempre, tienes que aprender que si alguien, quien sea, te dice, este niño está raro, no puedes esperar hasta que puedas explicar por qué está raro. Entonces, este es ya lamentablemente una cuestión de terquedad. ¿Sí? Las neoplasias, sobre todo, por ejemplo, en los niños, las neoplasias líquidas, son muy mentirosas, pero también son, de manera abrupta, muy floridas. Entonces, un niño que repentinamente deja de caminar normal para caminar de puntitas porque le duelen los tobillos, pero que además se ha vuelto torpe y está lleno de moretones, no te quedes con la idea de que algo pequeño está pasando, porque esa es una de las maneras de presentarse de la leucemia linfoblástica aguda. Si algún niño de repente se queja de dolores de crecimiento, según la mamá, chécale las fundas de los huesos porque puedes tener un osteo. Si algún niño de repente deja de estar animado, deja de ser el motorcito de la casa y se vuelve alguien que está apagado, tirado en un sillón, búscale qué tiene. Ojalá y no sea nada,
pero pueden ser datos de un síndrome de expolio y de una anemia severa por culpa de una neoplasia. Entonces, no piensa uno en cáncer porque es en niños hasta que hay que pensar en ello. Pero los pediatras y los oncólogos pediatras estamos obligados a siempre empezar a descartar desde lo más terrible hasta una simple gripa. En ese orden. Ok, entonces estamos hablando de moretones, alteraciones en el estado de ánimo, fiebre, por lo que comentaba también ahorita, pérdida del apetito, pérdida de peso, todos estos síntomas. Junto con alteraciones neurológicas, ¿sí? Y alteraciones motoras, para poder incluir también comportamientos que llamamos paraneoplásicos, ¿no? Pero sí los ha señalado mucho mejor que yo, doctora. Ganglios también, si no estoy mal, ¿no? Fíjate que ese es uno de los grandes problemas. La gente que le dice a los papás, pues los ganglios son normales. No, sí, los ganglios son normales y todos tenemos, pero no crecidos. Y una adenopatía nunca es normal. Puede tener una causa muy sencilla, pero también puedes tener un problema muy severo por una adenopatía. Entonces, fiebres de origen oscuro, adenopatías, cambios en astenia y adinamia, pérdidas bruscas de peso o ganancias bruscas de peso. Y estos datos de paraneoplasia, todos ellos son obligados para descartar neoplasia infantil. Muy bien, muchas gracias. Le recordamos a nuestro distinguido teleauditorio que esta mañana nos acompaña el doctor Isidro Gutiérrez, oncólogo pediatra, y el cual está esta mañana platicando con nosotros sobre cáncer infantil. Un par de cosas, doctor, que me llaman la atención. Justamente lo que decía usted a la pregunta de la doctora Eva, de cómo establecer el diagnóstico. Me parece que en programas recientes estuvo con nosotros la doctora Angélica Ramos y hablaba mucho de la evaluación inicial en los recién nacidos. Es decir, ver desde sus pulmoncitos, la cuestión cardíaca, etcétera, etcétera. Pero me parece que también implica una búsqueda desde esas etapas muy tempranas de la normalidad. Y la otra situación es de que me parece que muy atinadamente uno tiene que pensar que hay cáncer para encontrarlo. Si uno no piensa que puede existir, uno nunca lo va a encontrar. Creo que ese es un aforismo fundamental en esta área de la rama médica. Y el otro punto que también me parece que hay que agregar a lo que ya mencionó la doctora Eva y usted, que dentro de este territorio de neoplasias infantiles están los tumores del sistema nervioso central, particularmente los meduloblastomas, ¿sí? Entonces, también habría que ver datos de focalización que puedan tener los niños y pensando que son infratentoriales, que están por debajo de la hoz del cerebro, pues hay que recordar que pues pueden tener trastornos del equilibrio y que uno de los datos más claves es que, como usted menciona, que dejen de caminar de manera convencional, de manera equilibrada, podemos decir, o que pierdan el equilibrio y se caigan frecuentemente, ¿no? Me parece que son datos que no debemos perder de vista. No, ni de chiste. Y bueno, como usted dice, para nosotros como oncólogos, siempre estamos pensando en ello. Pero el consejo para todos mis colegas pediatras es, hay que ser un poquito pesimista. Por término general, uno tiende a buscar un fenómeno que se llama Helmholtz, que es, quiero que mi paciente tenga lo menos grave, para que le vaya bien a mi paciente, porque si le va bien a mi paciente, yo como médico quedo muy bien. Entonces, tendemos a subestimar la gravedad de algunos síntomas. No podemos hacerlo, y mucho menos con algo que puede ser una neoplasia. No estoy totalmente de acuerdo con usted. El catálogo de síntomas iniciales es altísimo,
Pero usted ha señalado uno que para mí es muy importante, el que vincula la prevalencia de patología con los signos que hay que buscar. Yo todavía no... Yo entiendo que es mucho más rápido hacer una evaluación de Capurro de 3 minutos que hacer una de Amiel Tizón, que son entre 35 y 40 minutos para obtener la misma información aparentemente. Pero cuando hacemos tan completa una evaluación, podemos empezar a decir, este dato no me cuadra. Y los datos que no cuadran son los que hay que agotar, no los que sí me cuadran. Si camina como pato, hace como pato, es blanco como pato, pues es un pato. Pero y si de entre todas estas cosas encima me sale que es de color rojo, ¡ah, caray! Ya no me quedó. Tengo que buscar de dónde salió ese rojo. Lo mismo pasa con los síntomas del niño con potencial neoplasia, ¿no? Lo que pasa es que es un tema en el que ser objetivo raya mucho en el pesimismo, porque es curioso. Si yo a alguien le digo que tiene una apendicitis, la gente va a decir, pues opéreme, cúreme. Pero si yo le digo a alguien, tienes cáncer, y entonces ya me voy de este mundo. Y no es así. Claro, eso ha cambiado radicalmente. Radicalmente. Entonces tenemos que también empezar a educar a nuestros colegas y a nuestra población en que el cáncer no es un catarro, pero es algo tratable. Si se hace de manera oportuna y con los insumos necesarios y suficientes y con las personas capacitadas. Sí, de hecho, ese concepto ha cambiado de decir, bueno, cáncer es sinónimo de muerte. Me Eso parece que desapareció ya no existe, ya, ¿no? bendito Dios. Eva. Doctor Isidro, usted comentaba que más del 80% de los casos, si son diagnosticados y tratados oportunamente, pueden entrar en remisión. ¿Cuántos de estos chiquitos a lo largo de la vida van a reincidir en un cáncer del mismo tipo o de otro tipo? ¿Es posible? ¿Es muy alta la tasa de reincidencia? La doctora es peligrosísima preguntando, siempre le atina. Primero, sí, obviamente que en oncología pediátrica seguimos diciendo 5 años de remisión, curación. Sigue siendo válido el aforismo. Cada vez lo vamos precisando más con los avances, sobre todo en la genohistoquímica de los tumores y con el detallar más la enfermedad. Pero sí, un paciente que remite después de 5 años podemos decir que va a curar. Sin embargo, segundas neoplasias dependientes de tratamiento hasta un 30%, que no son cifras todavía satisfactorias. Yo a mis alumnos les digo, recuerden que a los tumores todavía o los cortamos, o los quemamos, o los envenenamos. Porque esa es la manera como tratamos a un cáncer. No vamos muy específicos, aunque cada vez estamos siendo más específicos y más finos en la manera de atacar específicamente a la célula tumoral. Pero todavía nos llevamos tirios y troyanos, nos llevamos a todos. Entonces, eso nos da por resultado segundas neoplasias y condiciones secundarias muy severas hasta en un 30% de los pacientes. Muchas gracias. Doctor, pues estamos prácticamente llegando al término de este programa. Ha sido, en mi opinión, un programa muy enriquecedor porque nos ha permitido ver este problema de salud pública mundial y particularmente en nuestro país. Para concluir, pues les damos las gracias por haber acompañado a nosotros en este programa. Le agradezco mucho al doctor Isidro su presencia y nos veremos entonces en una próxima emisión de Soluciones Medicina. Muchísimas gracias, excelente día. Hasta luego. Doctora Eva, un placer. Gracias, nos vemos dentro de 8 días. Doctor Isidro, un gusto saludarlo también. Y a nuestro auditorio nos vemos dentro de 8 días. Bye.
La estaré. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.